El objetivo que nosotros escogimos es reconocer y usar las ecuaciones lineales de primer grado en la solución de problemas a través de diferentes métodos informales y formales. ¿Por qué este objetivo? Porque este objetivo nos daba más herramientas para la elaboración de las tareas. Nosotros escogimos 4 tareas nomás, fruto de nuestra experiencia y tomadas de libros de texto. Vamos a explicar solamente una, las voy a leer todas, pero solamente a una le vamos a hacer los caminos de aprendizaje. La primera tarea es la tarea de Jaime. Jaime escuchó a la salida del instituto cómo hablaban 2 profesores de matemáticas y memorizó que uno de ellos le dijo al otro que ese problema está claro porque la suma de 3 números consecutivos es siempre un múltiplo de 3. Jaime se quedó intrigado y al llegar a casa trató de comprobar esa propiedad que encontró curiosa. ¿Cómo puede Jaime representar esa relación numérica? Ayuda a Jaime a elaborar un argumento que la justifique. Jaime encontró que hay 3 números consecutivos, que al sumarlos se obtiene 39. ¿Los encuentras tú? Acá el estudiante, acá nosotros tratamos 2 caminos de aprendizaje. Nosotros lo habíamos hecho de otra forma y por sugerencia del tutor de pronto lo replanteamos. Contribuye a las competencias de plantear y resolver problemas y a la del lenguaje simbólico. Una segunda tarea es la tarea de la longitud. Aquí se debe hacer la suma de todos los lados, igualarla al perímetro. También acá encontramos un solo camino de aprendizaje. Aquí el estudiante debe relacionar que x más 1, o sea, los 2 lados paralelos, tienen la misma longitud. Y decidimos que contribuye a las competencias de pensar y razonar y lenguaje simbólico. Una tercera tarea es la de corregir el error. Esta tarea es un poco diferente a las que traíamos. Acá, Juanita le pide a su madre que le ayude a resolver la siguiente ecuación. 8n menos 6 igual a menos 3 más 2. Al día siguiente, la niña furiosa le dice a su madre que la tarea le quedó mal. Y en esta ocasión pide a su padre le ayude a encontrar el error y resolver la ecuación correctamente. Acá también encontramos 2 caminos de aprendizaje, pero a diferencia de las anteriores, esta nos contribuye a la competencia de argumentar. La cuarta tarea, que es a la que le vamos a hacer todos los caminos, o sea, la explicación de todas las capacidades, perdón, es la de las canicas. La mitad del número de canicas de Esteban más 9 es igual a 15. ¿Cuántas canicas tiene Esteban? Lo primero que el estudiante puede hacer, la primera capacidad que encontramos es interpretar el enunciado, después describe situaciones que se modelicen mediante ecuaciones lineales, encontrar la relación que existe entre ese lenguaje verbal y un lenguaje simbólico, identificar datos conocidos y desconocidos para así pasar ese enunciado a una expresión, ese enunciado verbal a una expresión algebraica. Después construye una ecuación lineal donde define el método que va a utilizar para solucionarla, aplica los mecanismos propios del método de resolución de ecuaciones elegido para resolverla, reconoce ecuaciones equivalentes cuando hace una transposición de términos, realiza operaciones entre números enteros y o racionales, reconoce, nuevamente vuelve a reconocer equivalencia de ecuaciones cuando se hace transposición de términos y finalmente hace una interpretación del resultado obtenido. Acá encontramos 2 caminos, solo explicamos este. Estas 4 tareas caracterizan el objetivo en la medida que el estudiante es capaz de interpretar un resultado, un enunciado, formular una ecuación, desarrollarla correctamente y finalmente interpretar un resultado. Esta tarea contribuye a la competencia de pensar y razonar y utilización del lenguaje simbólico, porque es necesario entender y utilizar los conceptos matemáticos para decodificar e interpretar ese enunciado, hacer una ecuación y resolverla adecuadamente. Nosotros inicialmente teníamos 20 capacidades, de las cuales por petición de las tareas hubo necesidad de incluir la 21 y la 22. Además, la 21, de interpretar el enunciado de problemas de ecuaciones lineales, la incluimos porque hay un error que comete el estudiante a menudo, que es interpretar el resultado, interpretar el enunciado. Entonces, a veces no pueden ni siquiera partir de ahí. Entonces, fue necesario incluir esa C21 de acuerdo a aquel error. La C22, analizar el procedimiento en la solución de ecuación lineal, porque nos lo pedía una tarea, y fusionamos la C11 con la
la C17. Nos querían decir lo mismo, finalmente dejamos la C17. Acá están todas las tareas con los caminos que ya les mostré anteriormente. Bueno, acá viene el grafo de todas las tareas. El cuadrado es las veces que la capacidad es origen. Si nosotros observamos, la capacidad que más es origen es la de interpretar el enunciado, que es la C21. Entonces, ¿qué son? 3 veces. Los triangulitos son las veces que la capacidad es final. Entonces, si nos damos cuenta, la C18, que es la capacidad de interpretar el resultado, es la que más se utiliza. Los círculos son las veces que la capacidad se pone en juego. Aquí nosotros observábamos que las que más se utiliza es realizar operaciones entre números enteros y racionales y la transposición de términos. Son las capacidades que más utilizábamos en todos los caminos de aprendizaje realizados para las tareas. También los numeritos que vemos, entre ellas son las conexiones, o sea, las veces que ellas se relacionan, y también cuando hay más relaciones en transposición de términos e inmediatamente hacer operaciones entre números enteros y racionales. Hubo 3 capacidades que no las vimos evidentes en las tareas que nosotros utilizamos. Entonces de pronto pueden estar ahí, pero no se nos hicieron tan explícitas y no las utilizamos. Acá está la contribución de las tareas a las competencias. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué tan poquitas? O sea, una tarea contribuye solamente a plantear y resolver problemas y lenguaje simbólico. Porque, como nos lo decía uno de los documentos que mandó María, tenemos que tener cuidado de que una tarea puede contribuir a muchas competencias, pero tenemos que evidenciar cuál es el hilo conductor de esa tarea. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, hay competencias que se relacionan mucho entre sí. Entonces, yo me inclino por la que más sea el hilo conductor de la tarea que esté realizando. Nosotros, la competencia que más utilizamos fue la utilización del lenguaje simbólico. ¿Por qué? Pues nuestro tema no lo pide es utilización de variables, realización de ecuaciones, resolver ecuaciones correctamente, pues esa no podría, por eso, como lo pueden observar, es la competencia que más se utiliza. Este cuadrito fue de la actividad que hicimos en la 1, porque no lo dije anteriormente, pero nosotros estamos utilizando PISA, cuando en la actividad anterior dijimos que estábamos trabajando con MEN. ¿Por qué utilizamos PISA? Porque cuando nosotros hicimos la actividad 1.3, concluimos que las competencias MEN estaban inmersas en las competencias PISA. Y como las competencias PISA nos permiten un mayor despliegue, entonces decidimos utilizarlas para esta actividad.